Bueno, otra vez con todos vosotros. En esta ocasión, justo lo contrario al desastre de Anual. Aunque realmente lo que vamos a tratar, que es el desembarco de Alucemas, es justo lo contrario y como una consecuencia. O sea, el desembarco de Alucemas es el revulsivo contra aquel fracaso estrepitoso, tanto de la política como del aspecto militar, del desastre de Anual. Incluso algunos puntos geográficos van a ser los mismos. ¿eh? Vamos a seguir hablando de Sidi Idris, en la parte más al sur de Alucema, donde ya la estuvimos viendo en el desastre de Anual. El desembarco de Alucemas pues es un hito histórico no solo para España, no solo para Europa, sino también para la historia de las guerras, toda la estrategia militar. Fue el segundo desembarco, el primero exitoso de la edad moderna. Previamente a eso había habido otro entre italianos y franceses, pero que fue un verdadero desastre. El desembarco de el desembarco de Alucemas, lo que tiene es que bueno, se ponen en marcha una serie de elementos que hasta ahora eran totalmente impensables. Estamos hablando de aviación, de aeronáutica, estamos hablando de carros blindados, estamos hablando de una reutilización de las barcazas de desembarco y a nivel incluso sanitario estamos hablando de hospitales de campaña en la playa, uno que se colocó por la parte de las fuerzas que venían de Ceuta y otro por las partes de las tropas que venían de Melilla. ¿Cómo se preparó por parte de los rifeños? Porque aquí volvemos a hablar de cábilas, de tribus, y volvemos a hablar de jarcas, que son los ejércitos que entre las tribus, entre las distintas cábilas se formaban. Concretamente, lo que se pretende es entrar en el corazón de una de ellas, de Beni Urriaguel, que es concretamente la cábila a la que pertenecía el líder total, Abdelkrim, y que fue a su vez el que provocó el que se realizara la República del Rif, que precisamente como consecuencia de este desembarco de Alhucemas dejó de existir. 1925, estamos hablando concretamente del 8 de septiembre, donde la preparación está para que se cree un puente, se cree una posición estática y una posición de continuidad, no para terminar hacer una acción bélica y todo el problema que había surgido con la ocupación y tal del Rif en el desastre de Anual, volverlo a recuperar de una forma bestial, sino sencillamente el que en este momento llevó todo, que a la vez era el presidente de la Junta Militar, Primo de Rivera, pues lo que pretendía es sencillamente hacer ese puente estable, y desde ahí dejar ya de seguir gastando dinero de España, de las arcas españolas, y gastando vidas, negociar con Abdelkrim y que la situación se convirtiera en estable. ¿Cómo se preparó? Abdelkrim sabía que esto iba a ocurrir.
De hecho, España ya lo había previsto, lo había tenido en mente tanto en 1913 como en 1921. Lo que pasa es que no se llevó a cabo. ¿Qué ocurrió? Que Abdelkrim, unos meses antes del 7 de septiembre de 1925, pues bueno, se le ocurrió intentar llevar la guerra y recuperar Tetuán, y por la parte del sur, años anteriores, había estado tocándole las narices a los franceses en la parte sur del protectorado español. Como consecuencia, Francia y España se ponen de acuerdo y toman la decisión de hacer esta acción. Esta acción, que vuelvo a repetir, fue singular y además única. Por otro lado, esto se sabía, no se sabía ni cuándo, pero sí que se sabía, Abdelkrim sabía que esto podía ocurrir. De tal forma que preparó todo lo que es la zona de la bahía de Alhucemas, hizo unas cuevas y allí metió una serie de piezas de artillería para parar ese posible desembarco. Asimismo, hizo un sistema de bombas, de obuses no explotados, que los puso en la playa con un sistema de tirar para tocar la espoleta, y que cuando los españoles, los soldados españoles pisaran la tierra, pues la tierra de la playa, aquello estallara. Y a su vez también metió minas en el interior de la playa. Esto lo sabía la jefatura del desembarco, y empezaron a bombardear toda esa zona con la aviación. Esa aviación que evidentemente, como los rifeños cuando disparaban sacaban la pieza y luego volvían a meterle, difícilmente podía llegarle, pero sí que se podía de alguna forma atacar a los servidores de cada una de las piezas. ¿Cómo? Muy sencillo. Un porcentaje de las bombas que se lanzaban desde los aviones iba con gas mostaza. Entonces, evidentemente, eso, hiperita creo que se llama, eso es lo que provocó ese desánimo y esa... En resumidas cuentas, esto va a ser, en todo el recorrido que vamos a hacer, vamos a ver una serie de situaciones, vamos a ver el porta aeronaves Dédalo, vamos a ver el Jaime I, vamos a ver pues lo que es la bahía, lo que es la preparación desde Ceuta, esto que yo os comentaba. Aquí tengo que hacer un poco de mirar a mi sentimiento familiar, donde yo no lo sé, no lo puedo saber, pero ya veréis, hay una escena donde la sanidad militar, la medicina militar, pues está evacuando heridos, primero en las barcazas y luego para llevarlas al barco hospital. Bueno, uno de estos podría ser, ¿por qué no?, mi querido y recordado abuelo Juan. Y allí estuvo y allí pues hizo lo que correspondía en aquel momento, y con todos estos soldados que fueron a poner y ayudar, en este caso, a los que pudieran caer en acto de servicio. Así que, sin más dilación, os voy a dejar con el desembarco de Alhucemas. Veréis también que hago una entrada en el sitio. Hoy estuve la semana pasada, donde la playa de la Cebadilla, y donde la cala del Quemado, que donde de alguna forma las tropas que venían con Godet desde Melilla, pues desde Ceuta, entre otros que venía el coronel Franco, que también es otra cosa que se sacaron de estas consecuencias. Ya lo veréis también a lo largo del reportaje. Ya veréis la cantidad de africanistas que luego tuvieron muchísimo que ver en la guerra civil en 1936, y que al entrar en la Segunda República, estamos hablando de 1925, la Segunda República llegaba en el 32,
Ya veréis como hubo un malestar, porque claro, estos militares africanistas ascendían muy rápidamente. En el 25 Franco era comandante, en el 27 era coronel y en el 33 fue general de brigada. Todo esto, lógicamente, todos aquellos militares que no estaban en África, que no participaron en esa guerra, sus ascensos fueron. De hecho, incluso en un momento determinado Azaña piensa que habría que repensar todos esos ascensos. Y parte, no digo todo, pero parte de la argumentación de esa guerra civil podría ser perfectamente el malestar por parte de todos estos militares africanistas. No me lío más y os dejo ya con esta primera parte de lo que fue el desembarco de Alhucemas. En esta vista de la bahía de Ceuta vemos que, como dispuesto por el mando la operación sobre la costa de Alhucemas, en la tarde del día 5 de septiembre de 1925 se concentró y embarcó en la plaza de Ceuta la columna del general Saró. Esta es lo que estáis viendo, es la vista general de la bahía de Ceuta en la tarde del 5 de septiembre, percibiéndose las barcazas K, transportes con tropas a bordo y barcos de guerra que habían de escoltar el convoy y proteger el desembarco. Asimismo, mientras se efectuaba el embarque de las fuerzas que debían operar sobre la costa de Alhucemas, fue preciso acudir a batir al enemigo que en grandes masas se presentaba atacando a Cudiatajar, el lugar en donde se desarrolla la operación del 4 al 14 de septiembre y en la que el enemigo fue derrotado causándole más de 500 bajas. En contestación a estas preparaciones, que ya por otra parte Abdelkrim lo que hizo fue atacar todo lo que es lo que era el círculo alrededor de Tetuán, concretamente los riscos de Bencarrit, que era la llave de Tetuán realmente, y así contrarrestar el ataque que iba a sufrir en el corazón de su cábila contra, concretamente, Alhucemas. Os enseñamos en esta filmación pues el grupo de árboles que sirvió para que una jarca de 2000 rifeños se hicieran fuertes. ¿Sabéis por qué? Pues porque la aviación, con tanto reconocimiento que hizo, pero no pudo concretar su ubicación. Era el problema de siempre. Esto ya lo volvamos a volver a ver en el mismo desembarco de Alhucemas, que concretamente en el Jaime I hubo que coger un dirigible, atarlo, para que el reconocimiento de esas cuevas donde estaban las piezas de artillería rifeña, pues para poder localizarlas, ¿no? O sea que fue un momento de utilizar esos globos estáticos para poder localizar. Aquí no había manera. Al final, aun con todas esas dificultades, las bombas de los aviones completaron el castigo que por tierra habían recibido por el rechazo de las tropas que defendían Tetuán, y con estas bombas se destrozaron e incendiaron los poblados. Pues si vais hacia Tetuán en algún momento determinado, en la carretera que va desde Chagüen a Tetuán, pues podréis reconocer algunos de los paisajes que os están mostrando aquí. Fue un desastre lo de la posible ataque de Abdelkrim a Tetuán, y como vulgarmente se dice, salió con el rabo entre las piernas. Y ya puestos en faena del mismo desembarco, pues aquí estamos con el acorazado Alfonso XIII, que era el buque insignia del vicealmirante Joliffe. A bordo de este navío fue dirigida la totalidad de la operación. Una operación que tenemos que diferenciar conjunta y combinada. Es decir, conjunta es en cuanto hay un solo mando para todas las unidades, sean de tierra, de mar o de aire. Y combinada es porque precisamente están las tres formas de los tres cuerpos están representados. Efectivamente, el general y jefe de todas las fuerzas de mar y tierra fue y presidente del directorio militar fue el teniente general Miguel Primo de Rivera,
que efectivamente salió y muy reforzado después de este desembarco. Aquí vemos la imagen del acorazado Alfonso XIII, visto desde el cañonero Laya, este cañonero que también estuvo en el desastre de Anual y fue imposible repatriar a tanto herido. Aquí podemos ver las barcazas, las barcazas K, que ya fueron célebres en Galípolis y que en aquella ocasión sirvieron para una derrota y en este caso sirvieron para una gran victoria, que tenían una capacidad para 300 hombres. De nuevo el cañonero Laya iba equipado con cañones Vickers de 7,6 centímetros y disparan con perceptible eficacia a una distancia de más de 800 metros. Hay que contar que evidentemente Abdelkrim tenía toda la parte superior, que es lo que se pretendía en primera instancia, nada más que se produjera el desembarco, subir a las cotas altas, donde la situación permite un mayor control de las tropas enemigas. De nuevo, para no caer en lo que pasó en el desastre de Anual con las aguadas, pues son zonas complicadas de abastecimiento para realizarlas. Pero bueno, para abastecer de agua a las fuerzas de desembarco se utilizan como tanques las barcazas, las CAS, que por medio de bombas se trasvasa a las distintas barricas para abastecer a las distintas unidades que ya habían puesto pie en tierra. Aquí podemos ver una vista general del campamento de la Cebadilla, junto a la Cala del Quemado. Veréis, por la distribución, que prácticamente a muy pocas horas del desembarco ya se encontraba distribuido. Y vemos la actividad tan principal de las unidades complementarias. En este caso estamos viendo un hospital de campaña en el campamento de la Cebadilla, y a su derecha vemos las tropas de intendencia que efectuaban la explanación para instalar los hornos de panificación. Es decir, el abastecimiento de las tropas era fundamental y la atención de la misma, lo mismo que la evacuación. Es decir, esto ya no era el desastre de Anual, aquí ya había una labor concienzuda, no solo de la estrategia de desembarco, sino por supuesto del mantenimiento y la atención a las tropas que allí habían realizado dicho desembarco. Una parte fundamental fue la evacuación de los heridos, que eran transportados a los puestos de socorro del hospital de campaña y efectuada en la cura definitiva, y se demuestra la previsión que sí en esta campaña se tuvo el ejército español. Pues esta es una síntesis muy reducida. Ahora en la otra parte la ampliaremos. Al finalización, pues muy fácil. De nuevo, Madrid recibió con cariño y aclama con entusiasmo a los soldados españoles que han sabido luchar y vencer en Marruecos. Las fuerzas desfilan por las calles de Madrid, camino del Palacio Real, para hacerlo ante sus majestades y sus altezas reales. Vamos a ver, España necesitaba, después de lo que pasó a finales del siglo XIX, con la pérdida de colonias, con los varapalos que nos dieron, después de lo del Barranco del Lobo en 1909, después de 1921 con el desastre de Anual, España necesitaba reforzar su autoestima por medio de un acto de estas características. Entonces, fue lógico que en este momento todavía el directorio militar mostrara esta victoria, y a la vez demostrara a su presidente que no iba a haber más guerra y lo que hubiera era una estabilidad, y de lo que fue el desembarco de Alhucemas. Pues estamos en Alhucemas, en la bahía de Alhucemas. Quería acercarme aquí por muchas razones. Primero, por conocer un sitio tan espléndido como es el que estamos observando. Y más, estamos completamente ya en la finalización de la playa de la Cebadilla, en la parte norte de lo que es Alhucemas. Entonces, lo que estamos intentando desde aquí, sencillamente,
es, bueno, hacer una referencia a un año, concretamente a 1925, donde después del desastre de Anual en 1921, pues unos dicen que por revancha y otros dicen que por dejar las cosas en su sitio, pues hubo un desembarco de las tropas españolas. Un desembarco que podemos decir que es el primer desembarco de la Edad Moderna. Aquí se desembarcó de forma y manera con todo. La primera vez que vinieron carros blindados, la primera vez que se instalaron hospitales de campaña en la playa. Es decir, si no hubiera sido tan rápido el tema de... bueno, tan rápido, lo del tema del desembarco de Normandía, pues a lo mejor el desembarco de Alhucemas pues hubiera tenido mayor repercusión. Bien es cierto que aquí hay un precedente, el desembarco de Galípoli. Curioso que algunas de las barcazas que trajeron a los soldados al desembarco habían estado en Galípoli. Galípoli salió un desastre. Esto, al mando de Primo de Rivera, pues la idea era llegar aquí, hacer una situación estable, una localización estratégica, y desde aquí negociar con Abdelkrim de alguna forma una estabilidad. A España ni le interesaba gastar dinero en una nueva guerra de África, de Marruecos, ni le interesaba perder más vidas en una guerra de Marruecos. A continuación, pues se vio que de nuevo esa república del Rif que se había creado, pues bueno, perdió su baraca, y fue desapareciendo. El protectorado español en 1925 volvió a tener su intensidad hasta que evidentemente alrededor de 1956 desaparecieron los protectorados. Desembarco, en el plan de operaciones que se firmó en noviembre, se decidió desembarcar en la playa de Suani y la de Morro Nuevo, porque contaba con la ventaja de dividir las fuerzas enemigas en dos zonas separadas por el fuego de la artillería desde el peñón de Alhucemas, colocar piezas en el peñón de Alhucemas en dos. La operación del desembarco de Alhucemas no pretendía destruir a las fuerzas de Abdelkrim, pero la de los Beni Urriagel, de la tribu de los Beni Urriagel, y desde ella poder ir lanzando operaciones el general Saro. Bien, la columna que venía de Ceuta tenía como misión desembarcar en la playa de la Cebadilla, o la Cala del Quemado, y conquistar Morro Nuevo, que era una elevación próxima a esa playa y desde la cual ya se podrían ir lanzando operaciones, porque una vez que ganas altura, todas las elevaciones que tienes alrededor. La columna de Melilla tenía como objetivo una acción demostrativa sobre la Cala del Quemado y Cala Bonita, de esa manera engañar un poco a las fuerzas de Abdelkrim y por fin desembarcar en la playa de Esfilay, de Empalmada o Marchará, para tomar Adarán Sedún y Las Rocosas. De esa manera se uniría allí con las tropas de Ceuta. La colaboración francesa, como hemos dicho, y pinza sobre las fuerzas de Abdelkrim. La operación tenía 4 fases. La primera fase estaba basada en demostraciones simultáneas sobre Oued Lau y Sidi Idris, que evacuar durante el desastre de Anual. Y Oued Lau era una de las posiciones de costa que se retiraron durante la línea Estella. Bien, la segunda fase evidentemente se basaba en el desembarco de las columnas de Ceuta y Melilla que hemos mencionado y el establecimiento de una zona de desembarco, más o menos en el entorno de la bahía de Alhucemas, entre la playa de Cebadilla y Adrar Sidún. Cuando nos referimos a esa zona, nos referimos a las alturas que rodean la bahía de Alhucemas. Una tercera fase, que estaba basada en la preparación para un nuevo avance, mediante la ocupación de una cabeza de desembarco que fuera capaz de albergar y permitir la maniobra de un ejército ya desembarcado y completo de alrededor de 20.000 hombres. Una cuarta fase, que era batir a las fuerzas enemigas y fortificar la base de operaciones que se creara, evidentemente. La preparación del desembarco anfibio,
se iba a complementar en 3 acciones españolas simultáneas por tierra para distraer las fuerzas. Evidentemente, al mismo tiempo que se desembarcaba, se iba a avanzar desde Azib de Midar en la zona oriente. El ejército de Abd el-Krim había sido apoyado mediante el contrabando de ciertas simpatías. Como decimos, ya había contratado mercenarios extranjeros y el acceso casi directo a Axtir, a su capital, a su feudo, donde estaba su propia casa y donde vivía su propia familia. En la posición de Kudia Tahar tampoco había tropas indígenas. Cerca de 3.000 hombres, con 9 cañones Schneider de 75 milímetros, aquellos que había cogido al ejército francés en la línea del río Warga. Estos 3.000 hombres arrastrando, desde el cual ya se divisa Tetuán, y consiguieron subir de noche sin ser detectados. Recuerdan ustedes, hablábamos de las playas de Suani y Esfija. Estas 2 playas eran donde estaban planeados los desembarcos. Después de los reconocimientos de defensas en ambas playas, y se empezaron a plantear el buscar puntos, y fue un desastre. Luego, los franceses ya habían dicho que no querían participar con tropas de riesgo, ¿no? Se decidió atacar, por tanto, al otro lado del cabo de Punta de los Frailes, que es el límite de la bahía por el oeste, en las playas de Ixdaín y La Cebadilla. Estas playas estaban menos defendidas, aunque por supuesto había tropas rifeñas en ellas, haciendo una maniobra envolvente. Por barco de los carros de combate, estábamos hablando del carro F-17, que se había empleado masivamente en la Primera Guerra Mundial. Era la primera vez que iban a desembarcar carros de combate en una operación de desembarco naval. Bien, la escuadra marítima, los buques, iban a tener como misión primero los reconocimientos de la costa, después hacer demostraciones navales, apoyar por el fuego al desembarco y la escolta de convoys y abastecimiento de los barcos. Entre todos los buques que iban a participar había 214 cañones de todos los calibres, montados en franceses como en los españoles. Los cañones de los acorazados eran los que mayor alcance tenían, de unos 30 kilómetros, y esos se iban a encargar de batir los objetivos en profundidad, o sea, aquellos que están más atrás, más a retaguardia de la línea principal de Abd el-Krim, ¿no? Después los cañones de los cruceros tenían el alcance reducido a la mitad, unos 15 kilómetros aproximadamente, y por último los cañoneros, que tenían piezas que llegaban hasta los 10 kilómetros. El acorazado Jaime I iba a ser el encargado de corregir el fuego de los artilleros. Imagínense atado a su zona. Primero se pensó ponerlo en el peñón de Alucemas, pero al estar tan próximo el peñón. Por último teníamos el portahidroaviones Dédalo, el primer portaaviones, evidentemente hidroaviones que transportaba. Estos luego se echaban al agua y desde el agua despegaban. El Dédalo contaba con 6 aeronaves de bombardeo ligero, con 6 de reconocimiento y otro dirigible de exploración. Con los dirigibles, por tanto, al final participaron en el desembarco 18.500 hombres. Había 2 brigadas de infantería, una al mando del general Saro, que era la brigada de Ceuta o la columna de Ceuta, con 9.300 hombres, y la otra la del general Fernández Pérez, que era la que venía de Melilla. La misión de la primera era desembarcar en La Cebadilla y alcanzar Morro Nuevo, y la de la segunda hacerlo en la playa del Quemado o de Cala Bonito, para cubrir el flanco derecho del general Saro. El esfuerzo principal lo iba a llevar el general Saro con los hombres de Ceuta, y la brigada estaba organizada en 3 escalones. El de vanguardia, el que iba a llevar el peso de los primeros combates, lo mandaba, como no, el coronel Francisco Franco Bahamonde, que fíjense, en Anual 1921 era comandante, y aquí, en septiembre de 1925, es ya coronel, y después de esta operación va a tener otro ascenso por méritos de guerra y llegar a ser general de brigada, el general más joven de Europa, con 33 años. Pasamos desde 1921 a finales de 1925, en 4 años, de comandante a general. Manuel Godet, y la otra que la mandaba el coronel Vera del Rey. El coronel Godet tenía tropas de Jarcas, Mejalas, regulares y del Regimiento África, el famoso Regimiento África. Por último estaba la columna del coronel Vera, que disponía de legionarios regulares e infantes de marina, que también van a participar en esta operación. De dificultades en el transcurso del mismo. Evidentemente tropas de intendencia, sanidad militar, como evidentemente
el mantenimiento de reemplazos o el mantenimiento de los efectivos que lo llevaba a cabo la medicina militar, ¿no? Que en ese momento pues evidentemente era también muy importante, y que van a instalar incluso un hospital militar en una de las playas que se ocupan. Muy bien, pues Sano ya llevaban años compradas. En ellas, de 300 hombres, estamos hablando de 2 compañías y algo más incluso. La maniobra de diversión o la maniobra o el engaño que tenía preparado el jefe de toda la operación, que con el Primo de Rivera. El jefe de las tropas de tierra va a ser el general Sanjurjo, general de división, y que en ese momento pues va a mandar las 2 brigadas a las que hemos hecho mención. Bueno, el mismo día 6, a las 12, se va a hacer el transbordo. La hora del transbordo es las 12 del mediodía. Y van a hacer un simulacro de desembarco sobre las 4 de la tarde, simplemente una pequeña aproximación hacia la playa de Guadalao, que no va a ser efectiva, porque evidentemente era un engaño, y a partir de esa hora las barcazas ponen rumbo a las playas que tenían previstas para efectuar la operación. Había niebla muy cerrada, por tanto las barcazas apagan las luces, inician el movimiento como hemos dicho, y se quedan varios buques enfrente de Guadalao con luces encendidas para que los rifeños pensaran que la operación continuaba sobre esa zona, y que bueno, pues el movimiento de las barcazas pasara inadvertido. En la otra parte, en la parte de Melilla, se hace igual ante Sidi Idris, y también el día 6 se cañonea Punta Omara para el inicio del desembarco. El Jaime II, el Lulio y el Menorquín, los 3 buques van a permanecer frente al objetivo simulado allí en Sidi Idris, amenazándolo con un desembarco y buscando lo mismo que se buscaba en Guadalao. O sea, como ven, la maniobra es paralela, las 2 brigadas son tienen aproximadamente el mismo número de tropas, y todo el entramado que se está haciendo pues pretende ser parejo en ambos lados, ¿no? El inicio del desembarco estaba fijado el día 7 a las 4 de la madrugada. O sea, tenían previsto tener a las tropas embarcadas en las barcazas, una barcaza de 300 hombres, con todo el mundo allí apiñado. Imagínense solamente el hecho de ir al servicio, no nos lo queremos ni prácticamente planas, por eso son embarcaciones que se emplean para pequeños movimientos. Dirigiendo las barcazas pues se hace mucho más complicada, ¿no? Evidentemente 44 horas es mucho tiempo, la maniobra de diversión que tanto esfuerzo había costado pues queda prácticamente en nada. La decisión de no realizar el desembarco, bueno, pues no sabemos exactamente, sabemos que obedece al tema de la niebla, que lo verían muy complicado, pero aquello de mantener a los hombres dentro de las barcazas pues podía haber dado al traste. Estamos hablando de prácticamente 2 días donde la gente apenas descansaría o en muy malas condiciones, porque 300 hombres en una barcaza pues es estar prácticamente apiñados, ¿no? El desembarco real va a tener lugar a las 12 menos 20 del día 8 de septiembre, y sobre las 3 de la tarde se habían alcanzado todos los objetivos. Bueno, tras todo este trasiego se decide desembarcar en la playa de la Cebadilla, pero descubren una serie de minas improvisadas con unas bombas de aviación ancladas en el agua, por lo tanto se desecha la Cebadilla de inicio y se dirigen las barcazas hacia Ixtain, la playa de Ixtain próxima a la de la Cebadilla. El capitán Boado era el que dirigía la operación de las barcazas, se percata de las minas, hace una maniobra para intentar evadirse de ellas o intentar sortearlas, consigue llegar a la playa de Ixtain y las lanchas varan 10 minutos después de iniciar el movimiento, y varan a 50 metros de la orilla. Y aquí viene el primer problema. Tenemos 300 hombres por barcaza, varadas en la orilla, a 50 metros, con el agua de más de 1 metro de profundidad, y el coronel Franco, jefe del primer escalón, le dice a su cornetín que toque legionarios a luchar, legionarios a morir. El cornetín lo toca, y los legionarios se echan al agua, los regulares hacen lo propio, con el agua pues prácticamente al cuello, el armamento arriba y las municiones también intentando que no se mojaran, salen de la... En la playa del Quemado va a desembarcar la otra brigada, la brigada que lidera en primer escalón el coronel Godet,
con las Jarcas. Allí en las Jarcas veremos al comandante Varela entonces, en las Jarcas del sector de Ceuta Muñoz Grandes, Agustín Muñoz Grandes, que después mandaría la División Azul. Como ven, muchos nombres, muchos de ellos ya nos van sonando, muchos de ellos van a ser protagonistas en la Guerra Civil, incluido Moscardó, muchos de los que aparecen en estas operaciones, no ya tanto en el desembarco propiamente dicho, pero sí en todo lo que va a suceder posteriormente, van a ser cruciales en la Guerra Civil Española. Bueno, pues los legionarios van a conseguir en Ixtaín ocupar esa base de operaciones. El segundo escalón va a progresar para intentar ocupar las alturas y hacerse fuerte en los objetivos iniciales que estaban marcados. Godet de la Playa del Quemado va a hacer lo propio y va a conseguir los mismos objetivos, y después empezará una operación de desembarco de toda la logística. Claro, evidentemente en las primeras oleadas, en los primeros escalones, no iban animales de tiro, ¿no?, que eran fundamentales para todo el transporte de la logística, ¿no? Los animales no van a desembarcar hasta 11 días después. Hasta que no se desactivan las bombas y las minas que había en la playa de la Cebadilla, no se puede usar la playa de la Cebadilla, que era una playa mucho más acondicionada para poder realizar el desembarco. Aún así estamos hablando de calas pequeñas. Si se acuerdan ustedes, el desembarco inicial estaba previsto en la playa más grande de la bahía de Lucemas. Al final tienen que lidiar en calas, ¿no? Pero bueno, el entrar por las calas es una forma de aprovechar los dos flancos a ambos lados de la bahía, y que estos flancos es una forma de aprovechar el flanco, y desde ese flanco se iniciarán las operaciones para aquella zona que Abdelkrim en la playa principal tenía más fortificada, pues poder atacarlas de flanco y desde atrás, de tal manera que bueno, pues la victoria en la operación es pues digno de admirar, es un éxito tajante, se consiguen todos los objetivos que estaban marcados en las primeras fases. Los carros de combate tendrán que desembarcar a posteriori y no podrán pues realizar los objetivos iniciales, que era el de apoyar a las fuerzas de tierra mientras asaltaban las elevaciones próximas a la playa, en acompañamiento, que es como se empleaban los carros en ese momento, y bueno, pues desembarcarán a posteriori, como decimos. Es la primera vez que desembarcan carros de combate en una operación de desembarco naval que tuvo. La retirada de Estella, por lo que implica en la dictadura de Primo de Rivera, y por supuesto el desembarco de Alhucemas dentro del protectorado. Bueno, se perdieron 8 aparatos, entraron aproximadamente unas 1.500 bombas, 1.050 bombas a 4, de 150 kilos cada una, de amatol, una composición de nitrato amónico y trilita, 323 bombas a 1 con 10 kilos de explosivos de trilita. La trilita es el TNT, para que todos nos entendamos. En español le decimos trilita, pero bueno, todo es mucho más conocido por TNT, por trinitrotolueno, que es el nombre que se suele dar, que solemos ver en los dibujos animados del Correcaminos, ¿no? Y solamente se lanzaron 17 bombas C5 de 20 kilos, que tenían 6,5 kilos de agresión, más que 17 bombas de hiperita. Vuelven a utilizar la hiperita. Abdelkrim también utilizó hiperita. De hecho, en las Rocosas, que es una de las zonas elevadas próximas a las playas, pues va a rociar hiperita. Van a lanzar granadas de mano de hiperita sus jarqueños. Luego, ellos también utilizaron armamento químico, que, como hemos dicho en el vídeo anterior y en otros vídeos, pues era algo recurrente por parte de pues todos los contendientes en este momento. El derecho internacional humanitario pues tenía, como ustedes pueden entender, sus limitaciones. La falta de mulas y caballos hizo que los materiales logísticos, especialmente los de fortificación, que tenían que emplear los zapadores, tuvieran que llevarse a brazo. O sea, es lo que estarán viendo ustedes ahora mismo en las imágenes, ¿no? Imagínense el esfuerzo logístico que supuso esa creación de esa base de operaciones, en la que, bueno, pues en lugar de progresar y de seguir alcanzando muchos objetivos en profundidad, se dedican a tomar, como hemos dicho, las alturas principales y a fortificar esa base de operaciones en la playa del Quemado y en la playa de la Cebadilla. Y los momentos más críticos en toda la cabeza de playa, una vez que se llevaron a cabo,
pues fue evidentemente desde que se toca la arena hasta que se consigue que lleguen los pertrechos y sobre todo hasta que se consiga fortificar. Abdelkrim, evidentemente, y en la playa principal, en la playa de Suani, que es la playa central de la bahía de Alucema, esperaba en el desembarco, pero evidentemente la falta de vías de comunicación, las distancias, a toda su fuerza, para evitar, como ustedes entenderán, pues los ataques de aviación y el cañón serán muy superiores, pues los hace siempre de noche, los días 11 y 12, y tan solo un ataque diurno el día 13, todos ellos fueron rechazados. Por lo tanto, a partir del día 13 de septiembre, ya durante el resto de la operación. La Brigada Fernández Pérez, que había desembarcado primero en la playa de los Frailes, era una elevación importante, se encontraba sin víveres y casi sin municiones, los pertrechos y los materiales. Abdelkrim también la va a contraatacar el día 11, justamente por la noche, obligando a la Mejala a tener que defenderse con piedras, porque ni siquiera les había zona que tenía la brigada de Ceuta. Bueno, pues las fuerzas en la cabeza de playa esperaron días hasta que llegaron todos los recursos, 15 días, estamos hablando de miles de toneladas de material. El nuevo avance comenzó el 22 de septiembre, con muchas dificultades por lo abrupto del terreno, por el poco ganado que se tenía y por llevar armas y municiones, y por supuesto, como siempre pasaba en el RIF, por la falta de agua. El día 26 se consiguen encontrar pozos de agua potable, con lo cual se subsana un tanto el tema de la aguada, y se consigue desenganchar el abastecimiento de agua desde el mar para las tropas y ganados desembarcados. Por lo tanto, el 1 silvestre en el desastre de Anual. A partir de aquí, el cuartel general de Abdelkrim fue tomado y es atacado el día siguiente, el día 2 de octubre, y por lo tanto el caudillo rifeño se va a tener que retirar con su cuartel general al aduar de Tamasint, que está cerca de Jebel Hamán, y con la pérdida de Mekram, bueno, pues... Y hasta aquí el relato de estos hechos, que evidentemente aquí hay, así como habían interpretaciones con el desastre de Anual, con el desembarco de Lucemas, no. España, el ejército español se reconcilió consigo mismo. Eso por parte de España y por parte de los españoles, por parte del gobierno de aquel momento, que era un directorio militar. Pero por otra parte también vuelve a surgir aquí algo tan metido dentro del rifeño como es la baraca. Cuando el desastre de Anual se hablaba mucho de que los rifeños, las cávilas, de distintas cávilas, pasaban de seguir a los españoles a seguir ante el crimen, sencillamente por algo que tienen ellos muy presente, que es la baraca, que es la suerte, que es acercarme a aquel que gana, aquel que tiene suerte, y si no la tiene a mí no me interesa. Aquí en el desembarco de Alhucemas se pensaba que los españoles, el ejército español que había salido corriendo, que se le había masacrado, o sea, el ejército español no tenía baraca. Sin embargo, los rifeños llegaron con sus jarcas a pensar de que esto era pan comido. Claro, no se dieron cuenta de que la preparación no fue la misma, ni mucho menos, y que evidentemente el ejército español, gracias a una preparación, gracias a unas órdenes determinadas de sus mandos y una planificación y una logística como correspondía, pues tuvieron el éxito que tuvieron en el desembarco de Alhucemas de 1925. Como decíamos en un principio, a partir de ahí, se pacificó en la manera que se puede pacificar a los rifeños toda la zona del protectorado, que ya duraría hasta 1956, en la que, a excepción de Ceuta y Melilla, que su españolidad está fuera de toda duda, incluso se habla de Melilla, que fue más española y antes que, por ejemplo, Navarra. Así que muchas gracias. Espero que en la medida que sea posible, sin ser científico, vuelvo a repetir, sencillamente es un relato. He utilizado mi voz un poco rectificada para darle un poquito más de rapidez, algunas filmaciones, y luego he utilizado también pues la información que hay en las redes y en la bibliografía para poder sacar adelante esto. Espero no haberos aburrido y bueno, pues hasta la próxima, que seguro que pronto se me ocurrirá otra.